Vino por familia. Mi madre vivía aquí, llevaba aquí ya 15 años y dijo, bueno, mi hija se está haciendo mayor de edad y mejor traerla aquí a tener un futuro el típico que tendríamos en Guinea Ecuatorial, ¿sabes? Es un país que tiene sus ventajas y sus desventajas. Tienes que ser muy listo, no es un país para vagos, es un país en el que tienes que trabajar día y noche, no es como Guinea que tienes que... O sea, tienes facilidad para poder encontrar las cosas, ¿sabes? Y es fácil destacar en Guinea Ecuatorial, pero en España es realmente difícil, nada es como realmente parece y me gustaría que ciertas personas de Guinea Ecuatorial entendiesen que aquí no es fácil. Hoy hablaremos del testimonio de una ecuatoguineana viviendo en España. A pocos kilómetros del centro de la ciudad de Barcelona se encuentra Tarragona, una ciudad portuaria al sur de Cataluña, con unos 150.000 habitantes aproximadamente, en donde conoceremos y conversaremos con Egolisa. Yo creo que una de las razones que considero importantes antes de que empiece a hablar sobre algunas temáticas que me parecen interesantes en España es el hecho de conocer España en sí. Entonces estoy haciendo algunos tours por algunas ciudades que me parezcan interesantes y en donde me pueda topar con algún paisano mío y poder contar o poder compartir una historia, una comida, un paseíto, algo interesante, ¿no? Por eso en este vídeo vamos a estar hablando con una ecuatoguineana que lleva un buen tiempo aquí y bueno, me va a estar contando cuál es su experiencia. Estoy seguro que a más de uno le va a sorprender. Si pudiera elegir venir aquí, realmente no hubiese elegido venir a España. Es un país bonito, tiene mucha cultura, hay variedad, la comida es buena, pero realmente no hubiese venido aquí. Porque España es un país en el que realmente crecer cuesta muchísimo. No es como un ejemplo Estados Unidos o un ejemplo Alemania, que por ejemplo no tiene el mismo nivel económico de España. España es mucho más difícil, sobre todo si quieres ser emprendedor, autónomo, lo tienes súper difícil. Y ¿qué te puedo decir? Que realmente no es fácil porque incluso las personas te menosprecian por tu color de piel y a veces ya no es solo por el color de piel, también simplemente porque seas extranjero, porque a lo mejor se lo hagan a un alemán o a un inglés y esos son blancos, no tiene nada que ver a veces solamente porque seas extranjero. Y si tengo que decir, hay muchos prejuicios en cuanto a los extranjeros de África que venimos aquí, sobre que siempre pedimos ayuda, siempre hacemos tal, siempre hacemos lo otro, y tengo que decir que yo jamás pediría ayuda porque es una cuestión de integridad. Prefiero trabajarme las cosas por mí misma, no pedirle nada al gobierno y hubiera preferido irme a Estados Unidos, que sí, tiene su parte psicópata, pero sí, hubiese preferido las ventajas que tiene Estados Unidos. España es un país libre, cierto, pero últimamente se está volviendo más comunista que nada y yo prefiero el capitalismo al comunismo. ¿Te fue difícil conseguir un trabajo? ¿Fue fácil? ¿Cómo fue? Conseguir un trabajo no me fue difícil al principio. Realmente es porque mi madre conocía gente y esa gente conocía gente y esa gente necesitaba. Solo que eso sí, yo creo que a todos los ecuatoguineanos o extranjeros nos ha pasado aquí, a todos los extranjeros nos ha pasado aquí que cuando encontramos un trabajo, siempre el primer trabajo te engañan. Siempre el primer trabajo tiene que haber algún tipo de cosa que deberías merecerte pero no te lo has merecido, alguna cosa que deberías haber firmado y no lo has firmado. En ese sentido te hago esa siguiente pregunta. ¿Tú sientes que hay alguna cosa que deberías haber sabido antes de quizás antes de venirte a España o a lo mejor antes de conseguir tu primer trabajo? Pues sí que me hubiera gustado saber sobre los derechos de los empleados, me hubiera gustado saberlo muchísimo y también me hubiese gustado saber a dónde van mis impuestos, a cómo hacer dinero, a cómo invertir mi dinero, que es muy importante porque en España lo que he aprendido es que si decides ahorrar tu dinero, lo estás perdiendo. Llegar aquí y descubrir que todo estaba en catalán fue uno de mis problemas principales, porque yo seguía pensando, estamos en España y tengo el derecho de poder hablar castellano sin ningún tipo de problema y poder llegar a entenderlo en cualquier parte, el castellano. Pero luego descubrí que aquí había unas imposiciones de nosotros... ¿Tú lo has sentido como impuesto? Sí, como impuesto, muy impuesto. Vas al sistema educativo y tienes que hablar 100% catalán, tienes que escribir todo en catalán. A mí me ha pasado... Sí, a mí me ha pasado que en un examen
Ellos entienden que yo no puedo escribir en catalán, pero sí lo entiendo. Yo ya dije a los profesores que yo entiendo el catalán, pero no puedo escribirlo. Y que llegue un profesor y me diga, no, debes escribir en catalán. Y yo digo, pero si hay un documento que justifica que yo no puedo escribir en catalán, ¿cuál es el problema? Y eso siempre es molesto porque lo importante yo creo que es que nos entendamos. Yo entiendo catalán, tú entiendes el español, ¿cuál es el problema? Yo no te estoy diciendo que no hables el catalán, solo yo te estoy diciendo que respetes que yo hable el castellano. Y este es uno de los problemas de aquí, de Cataluña. A veces si tienes que conseguir un trabajo tienes que hablar obligatoriamente el catalán. Y yo lo entiendo por qué tiene que pasar eso, pero no me lo impongas, ese es mi mayor problema. Quieras o no, no es un idioma que vayas a hablar fuera de Cataluña. Y me gustaría que como que la gente entendiese eso, que catalán es precioso como idioma, pero no me puedes obligar a tener que hablarlo. Yo trabajo en hostelería y sí que me ha pasado que atendiendo a algunas personas me dicen, ¿por qué no hablas catalán? Y tengo que decir que sí que pasa muchísimo que cuando tú tienes un trabajo y no hablas tú el catalán, pero otros hablan catalán, tendrán más en cuenta a los que hablan catalán que a los que hablan castellano. Pero ya no solamente en el sentido de los que estás atendiendo, sino los jefes también puede ser, ¿eh? Que quieran hablar más con gente que habla el catalán o con gente que habla en castellano. Ahora vamos a hablar de las cosas que más te gustan, las cosas que te encantan. ¿Sientes que tu vida ha cambiado de alguna forma desde que estás aquí? Pues las cosas que más me encantan de España siempre será el nivel de educación que hay, de puedes aprender lo que sea. Y no tienes límites realmente en cuanto a las cosas. Solo que eso sí, como he dicho, tienes que tener paciencia, es una cosecha lenta, pero nada te limita. No es como en Guinea que estás muy limitado, ¿sabes? Por ciertas cosas que pasan en Guinea. Sí que hay un montón de cosas, pero no te impide realmente no hacer esto. Tú puedes hacer lo que realmente te propongas y puedes aprender lo que sea, donde quieras, como quieras, y eso es muy importante, eso me encanta de España. No hay equilibrio. Me paro aquí. ¿Hay alguna cosa que puedas decir que te ha resultado difícil desde que estás aquí? Aparte del catalán, ¿alguna cosa que puedas decir que te ha resultado dificilísimo? La forma de hablar de los españoles es totalmente diferente. Yo llego aquí y me cerró muchísimo no entender ciertas palabras. No, simplemente te digo palabras que tengas que usar tú siendo un joven o una joven de 20 años, de 21, de 30, por lo que sea. Y si no sabes expresarte de estas formas, te cierras muchísimo. Y tú sabes que en nuestro país, nuestros paisanos defienden el wetin y el diman lefam tal, a capa y espada. ¿Tú qué consejo le darías en este sentido? Pues yo hablo desde la voz de la experiencia y si tengo que decir, yo pensaba que al principio yo podría implementar sí o sí esa forma de hablar entre los españoles. Entre tus colegas. Sí, yo creía esto. Yo pensaba que si los dominicanos estaban aquí decían ¿qué lo que papi? O los colombianos llegaban aquí y decían parce, ¿por qué? Porque los ecuatorianos no podíamos dejar aquí nuestra esencia. Pero me he dado cuenta que es lo más estúpido que he podido pensar nunca. No, ¿lo dices en el sentido sí. de que ha habido pocos paisanos tuyos a tu alrededor para poder hablar de esta forma o simplemente porque ha sido difícil que tus compañeros o colegas españoles no han sabido adecuarse o entender cómo hablas tú? Es más porque me he dado cuenta que voy a seguir creciendo y voy a tener una edad en la que no podré expresarme de esa forma. Entre amigos lo puedo hacer, pero si tengo que hablar entre gente, no voy a hablar así. La verdad, tú estás aquí en España, hablas de una forma y en Guinea hablas de otra forma. ¿Por qué? Porque en Guinea, quieras o no, en Guinea vas e intentas hablar como hablas aquí. No, ¿qué te crees? Te crees que sabes más español que nadie, ya te has españolizado, ya te crees blanco, ya te crees blanca, presumes, te van a decir de todo. Y yo mejor para evitarme eso, pues hablaré como se habla en Guinea. Ya no solamente porque así en Guinea se habla, sino porque seamos realistas, así yo me siento más cómoda. Cada vez que me encuentro con un paisano me gusta preguntarle cuál podría decir que es la diferencia entre vivir en Guinea y vivir aquí, porque me gustaría abrir un poquito los ojos a mis paisanos, que ahí fuera, por más que la gente vea en Telecinco que enseña Madrid todos los días, como una niña me dijo en otro vídeo,
no es tanto como la gente piensa. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? A ver. Los ecuatoguineanos que están en Guinea, tengo que decir que pensáis que en España todo es fácil. ¿Creéis que aquí el dinero cae del cielo? ¿Creéis que aquí la vida es tan fácil que, yo qué sé, recoges oro de los jardines? De los árboles. Sí, sí, se piensan todo eso, pero no es así. En España, cuando trabajas, vamos a decir que eres mileurista. Eres mileurista. 1.000 euros en Guinea son 600 y pico. 650.000 Sí, francos. Ajá. exactamente. Eres mileurista, que en Guinea es muchísimo. Muchísimo. Mileurista y tienes un alquiler de... espérate, porque alquiler de piso no vas a poderte pagar en la vida con 1.000 euros. Vas a tener que pagarte una habitación. ¿Te pagas una habitación de cuánto? 450. 450, ¿te quedan cuánto? 550, de esos 550 tienes que estar la parte de la comida, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el gas, tienes que pagar la calefacción, tienes que pagar un montón de cosas. Y eso... Que pagar los impuestos. Sí, sí, como lo dice. Y si en Guinea van y te piden, cómprame esto, cómprame aquello, ¿cómo tú vives? Y es que me gustaría que los ecuatoguineanos entendiesen que aquí absolutamente nada te va a caer del cielo. Aquí si algo te cae del cielo seguro te lo van a cobrar después. Incluso me gustaría que no sé, hiciesen un vídeo de cómo realmente son los impuestos en España, cómo se vive con un sueldo de 1.000 euros y enseñárselo a todos los ecuatoguineanos a ver si me dicen, ay, cómprame esto, a ver si es tan fácil. La gente te pide mucho que compres cosas. Sí, sí. Y la verdad me gustaría, es algo que me encantaría, pero no puedo porque no me da la vida. Ha sido un placer de verdad estar aquí. Ay, el placer es mío, la verdad. Esta entrevista creo que me ha venido bien para así por lo menos soltar todo lo que estaba pensando, porque iba a explotar. Y a ver si llega cada uno de vosotros y dejáis de pedir tanto a vuestros familiares que están aquí. Sí, yo siempre, yo quería mencionar esto como último, que yo siempre me hago también esta pregunta de esta gente que vive, que yo conozco a muchos ecuatoguineanos y me he topado con muchos aquí, que viven el día a día y mandan dinero a sus familiares a Guinea. Y no solo guineanos, o gente de otras nacionalidades también que mandan dinero a sus familiares que están en sus países de origen, que cómo lo hacen, porque realmente es muy difícil. Si una persona se encuentra en una situación de que un familiar suyo que está en algún país europeo le está mandando dinero constantemente, que se sienta agradecido por eso, porque no es fácil hacer eso, no es fácil. No, para nada fácil. Mi madre, por ejemplo, es mileurista también y tiene que enviar casi el 90% de su sueldo a Guinea. Y ahí está otra cosa. La verdad, me cuesta decir esto, pero el ecuatoguineano es muy egoísta, no sabe valorar nada. Mi madre puede estar enviando dinero cada día, pero como que no lo envío una vez, ya es motivo para decirle nunca has enviado, nunca. Y lo mismo, o sea, yo por ejemplo, yo no envío porque yo siempre digo, yo tengo que ahorrar, tengo que invertir, tengo que buscar un futuro mejor. Y eso es un problema para mis paisanos. Les molesta que yo haga eso. Un placer como siempre. Narraros un poquito historias de este tipo, ¿no? Sabéis que yo siempre voy por ahí, por allá, me muevo un poquito por ahí arriba. A veces yo llego a pueblos y grabo alguna cosita y se me pierde, pero no pasa nada, la vida sigue. Os puedo hacer otro vídeo, no importa. Y ha sido un placer. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Vamos, nos vamos. Es la palabra, nos vamos. Joder.